se resuelva. A ver, Lore, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver si ya me pueden confirmar si ya se escucha. ¿Sí? Rocío, buenas noches. No se escucha. Ya, dice Rocío que ya me están confirmando que ya está. Ya está, qué bueno. Nada más desconecté y volví a conectar y puede haber sido ahí. Ya se escucha, gracias a Dios. Buenas noches a todos mis hermanos, ¿sí? Perfecto, gracias a Dios, ya se escucha, ¿sí? Marinita decía que no se escuchaba, pero es por Facebook, así es que yo espero que ya se esté escuchando por acá, ¿sí? Sí, sí se escucha, gracias a Dios. Yo espero que también por acá ya se esté escuchando. Por Facebook ya se esté escuchando también, ¿sí? Bueno, mis hermanos, vamos a orar, ya que me confirmaron que se está escuchando. Marinita dice no. 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 Que no se escucha por Facebook. Pero ya por este lado de... es que no estaba bien metido. Sí, es que no estaba bien. A ver, ya por Facebook yo pienso que ya se debe estar escuchando bien. ¿Sí? Gracias a Dios. ¿Sí? Ya lo deben estar escuchando. Ya dice que se escucha muy bien por el lado de aquí de Beatriz Ontiveros, nos está confirmando que se escucha muy bien. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tu palabra nunca ha estado presa, Señor. Mas nosotros estamos presos en Cristo. Es ahí donde queremos estar, Señor. Presos en el Señor, obedeciéndolo en todo, Señor, porque ahí es donde están las bendiciones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que nos enseñes tu palabra este día, Señor. Nos permita, Señor, conocerte más, Padre, tu grandeza, tu poder. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están todos mis hermanos? Juanita, ¿cómo estás? ¿Sí? Qué gusto saludarlos a todos. Dicen que se está escuchando bien. Alberto, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bueno, continuemos con nuestro estudio del libro de Nehemías, porque nos está dando, pues como siempre, la palabra de Dios. Lo que tú leas de la palabra de Dios es palabra de Dios y es palabra que viene del tercer cielo. Es decir, es una palabra que viene del lugar donde habita nuestro Padre Celestial y donde está sentado nuestro Señor Jesucristo a su diestra. Amén. Cada palabra que tú conozcas en la Biblia, hay cosas que Dios nos va revelando poco a poco, nos va mostrando, y hay cosas que a veces el Señor nos lleva más tiempo para poder entender, pero a medida que vamos creciendo, el Señor nos va dando más revelación de su palabra. Así es que abre tu Biblia en Nehemías 8, ¿sí? Y recuerda que estábamos ayer mencionando que Nehemías estaba discipulando al pueblo de Dios. Esdras. Estamos leyendo el libro de Nehemías, pero es Esdras quien está discipulando, ¿sí? Está discipulando al pueblo de Dios. Y aquí nos confirma algo el Señor. El camino del Señor es ser discipulado, ¿sí? Dice en Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es decir, fíjate, Esdras junto con los sacerdotes, con los escribas y con todos los que estaban ahí, dice que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y esto nos confirma mucho cuando tú y yo tenemos que usar algunos ejemplos naturales para poder explicar algunos versículos y tratamos de aplicar
ponerlo actualizado y poner ejemplos, de tal manera que pongamos en el sentido la palabra de Dios, pero que nunca se pierda la esencia del mensaje de Dios, ¿sí? Vamos a leerlo otra vez, el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. O sea, leían la palabra de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, recuérdate que Nehemías era el gobernador, y el sacerdote Esdras, ¿sí? Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. ¿Sí? Día santo es a Jehová nuestro Dios. ¿Cuándo estaban leyendo esta palabra? En el mes séptimo. Y ellos decían: día santo es a nuestro Dios, porque era el mes séptimo. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no estés triste, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Todo, imagínate para ellos después de 70 años, que quiero que tú te imagines un poquito, los 70 años, o sea, dices, a mí me faltan 2 años para llegar a 70, ¿no? Entonces, si a mí me hubiera tocado salir de ese pueblo, es decir, yo hubiera tenido 2 años cuando me hubiera tocado nacer siendo esclavo, ¿no? Ahí de Nabucodonosor, y a los 68 años, ¿sí? A los 68 años yo no me tocó conocer mucho de la palabra de Dios, pero cuando Dios volvió a tener comunión con ellos, porque yo no dudo que Esdras leía la palabra y la estudiaba y todo, pero estaban castigados, pero aquí vemos otra vez que Esdras empieza a hablar la palabra de Dios, ¿sí? Junto con los sacerdotes y el gobernador, que era Nehemías, y entonces la gente lloraba de escuchar la palabra de Dios. Eso quiere decir que tenía una unción de Dios. Es decir, cuando hay unción es como que Dios está de acuerdo con nosotros. A mí me encanta cuando hay una unción en la iglesia, en la cual las personas, no sabes, están gozosas, están llorando, están emocionadas de escuchar la palabra de Dios. Y es que eso significa que es Dios quien está hablando, es Dios derramando su Espíritu Santo. Qué importante que en la iglesia estemos teniendo esa presencia de Dios, porque sin esa presencia no podemos hacer nada. Pero también es como un voto de confianza de Dios, como diciendo: estoy con ustedes, no por emoción. Yo no estoy hablando de emoción. Fíjate, ¿qué tal, Georgette? Buenas noches. Fíjate, estas personas, el pueblo de Dios tenía 70 años de que estaba separado de Dios, y entonces, cuando vuelven a escuchar la palabra de Dios con unción, lloraba el pueblo, ¿sí? Dice aquí, mira, claramente, dice en el versículo 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no estés triste ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Es más, yo pienso que Esdras y Nehemías eran unos niños cuando llegaron a ser cautivos ahí a Babilonia. No sé qué edad tendría Esdras, qué edad tendría Nehemías, pero no les había tocado ver que Dios estaba de acuerdo, es decir, estaba gozoso también Dios de estarse gozando con su pueblo que estaban leyendo la palabra de Dios. Por eso en la iglesia lo más importante es darle la gloria a nuestro Dios para que Él derrame de su Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo ponga en nosotros el amar a Cristo, el amar al Padre Celestial, porque esa unción viene de Dios. El mismo Señor Jesucristo dice: el Espíritu Santo
tomará de lo mío, Él me glorificará, dice. Él me va a glorificar, el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo. Entonces cuando la iglesia está llena de la palabra de Dios y estamos haciendo lo correcto delante de Dios, entonces hay una unción y te hace llorar. Ahora hay unos que no lloran, bueno, cada quien tiene diferentes comportamientos, pero también es cierto, hay unos que están en pecado y no pueden recibir la palabra, o no les entra, o están duros de corazón. Entonces para ellos no está pasando nada, pero no sé si a ti y a mí te ha pasado que nos hace llorar el Señor. Y eso es maravilloso porque el Señor nos está tocando, se está derramando en nosotros, porque aquí vemos que el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. En el versículo 10 dice, luego les dijo, id, comer glosuras y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No estés triste, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor, qué importante cuando tú estás pasando una prueba. Que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Esa fortaleza que viene, dices, el Señor no me va a dejar. En esta prueba voy a salir adelante y triunfador. Y sé que lo que tiene Dios para mí es lo mejor. O sea, ¿por qué es el gozo del Señor nuestra fortaleza? Porque te levanta en medio de un mundo de tinieblas, en unas circunstancias donde todo parece que está cayéndose, y ahí tú sabes que el Señor te va a respaldar y que Dios te va a sacar adelante y que te va a poner por cabeza y no por cola, y que siempre estarás por encima y nunca por debajo, y que Él ya te sanó y que el Señor está por ti. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces esa fortaleza te saca adelante en todas las pruebas, ¿sí? Amén. Y lo que necesitamos siempre es tener un corazón limpio. Así es que dice en el versículo 11 de Nehemías 8:11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, no estén tristes. Ellos pensaban que estaban tristes. Yo así lo puedo interpretar. Y ellos decían, después de 70 años, pues no habían visto el derramamiento del Señor sobre cada uno de ellos, y los veían que lloraban y decían, no estén tristes, pero no entendían que era un lloro de gozo, era un lloro de gozo, porque lloraban oyendo la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra de Dios y lloras, no es porque llores porque te esté doliendo, sino porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Y dice en el versículo 2, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Así es como cuando tú sales de la iglesia y dices, vengo muy contento porque Dios me habló esta palabra que yo ya la había escuchado y que hoy la mencionó el pastor o el ministro o quien estaba dando la palabra. Dices, prendió en mi corazón poderosamente y yo vengo gozoso de que Dios está por nosotros, Dios con nosotros. Si Dios es por nosotros, mis hermanos, ¿quién contra nosotros? Amén. Así es que dice en el versículo 13, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias, es decir, los jefes de las familias. Fíjate una cosa bien importante aquí, las cabezas de las familias. En la Biblia existen los patriarcados, es decir, el patriarca, y que tú tienes que ser varón, el patriarca de tu casa. Cuando tú llegaste a Cristo, Dios bendijo a tus hijos, a los hijos de tus hijos y tus generaciones. Entonces tú vienes a ser un patriarca en tu casa, ¿no? Porque aunque tus hijos ya se hayan casado, tus hijas se hayan casado, ahí y son otra familia y tienes una comunión con Dios y todo eso, hay un patriarca que está ahí, el más crecido de la palabra, ¿no? El más crecido en la palabra,
para poder, para poder guiar a la familia, o sea, cosas que no te imaginas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me casé, pues era yo un joven, una persona muy joven, pues tuve a mis hijos y después hoy veo a mis hijos casados que tienen sus hijos y te vuelves como un patriarca, te vuelves como un patriarca porque tienes a los esposos de tus hijas, a los esposos de tus hijas, es decir, a los cónyuges, pues, ¿no? Entonces te vuelves un patriarca y sí existe un patriarcado. No existe matriarcado, eso no quiere decir. Existe patriarcado, porque el Señor así, por eso dice, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se fueron a reunir a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo. Dios había establecido una fiesta en el mes séptimo, ¿sí? No significa que nosotros la vamos a hacer, porque todo es sombra de lo que había de venir. Mira, vamos aquí al libro de Colosenses 2 y vamos a ver que el Señor dice que cuando alguien quiere imponerte cosas de la ley, ya no es por ahí, o sea, no estamos en contra de lo que estamos leyendo, porque estamos leyendo la historia, ¿sí? Pero aquí en el libro de Colosenses, fíjate, dice Colosenses 2, déjame, no estoy viendo Filipenses, permíteme, es Colosenses 2 si no me equivoco. Dice Colosenses 2, dice Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, ¿sí? Luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, esto que estamos leyendo sí son fiestas que Dios mandó que el pueblo las tenía que celebrar, pero era sombra de lo que había de venir, ¿sí? Todo era sombra de lo que había de venir, por eso nadie nos debe juzgar en cuestión de la comida, es decir, tú no puedes comer la comida que Dios prohíbe porque todo es santificado por nuestro Señor. Recuerda que cuando Pedro tuvo ese momento de tenerle y a compartir a Cornelio, lo que hizo el Señor es que lo hizo entrar ahí en un éxtasis y le hacía ver que bajaba un lienzo con puros animales que estaban prohibidos en la ley, ¿no? Puros animales de que pezuña y todo que no podían comer. Y entonces el Señor decía, no puedo comer eso, no puedo comer eso. Y el Señor le dice, no llame sucio lo que yo ya limpié. Y se refería a los gentiles, desde luego. Pero muchas veces algunas iglesias se cargan mucho hacia la ley, como les pasó a los Gálatas. Pablo les llama la atención fuertemente a los Gálatas porque se querían circuncidar, ¿sí? Entonces, Cristo los había hecho libres. Entonces, llegaron algunos judíos, desde luego cristianos, judíos mesiánicos, y yo creo que les empezaron a enseñar a los Gálatas, a la iglesia de Gálatas, ¿no? Y entonces les dijeron, se tienen que circuncidar y tienen que celebrar las fiestas y tienen que hacer esto. Entonces, con el discernimiento que tuvieron Pedro, Pablo y todo, pudieron escribir que no debemos nosotros volvernos a someter a estas cosas porque son sombra de lo que había de venir. No es que estuvieran mal, ¿no? No es que estuvieran mal, porque la circuncisión era la manera que en la carne se manifestaba el pacto con Dios. Hoy tú tienes un pacto y tu circuncisión es en el Espíritu. Amén. Entonces, aquí vemos nosotros que les manda decir, ellos hallaron escrito en la ley, dice Nehemías 8:14, el lugar donde había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo.
Dios había establecido que en el mes séptimo tenían que celebrar la fiesta solemne de los tabernáculos. Y cuando lo estudiamos te das cuenta por qué Dios lo mandó, ¿no? Y dice en el versículo 15, y que se hiciese saber y pasar pregón, es decir, que se comunicara a todo el pueblo que todos tenían que festejar la fiesta de los tabernáculos, porque la fiesta de los tabernáculos se festejaba en el séptimo mes, ¿sí? Recuerda que el día de ayer hemos estado hablando que por qué el séptimo mes y el séptimo mes, y a eso se refiere aquí el libro de Nehemías, donde dice, vení, en Nehemías 8:1 dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y salieron a recibir la palabra, y todos se fueron gozosos, todos recibieron, pero se metieron a estudiar más la palabra de Dios y encontraron la parte donde Dios pidió que el pueblo festejara la fiesta de los tabernáculos. Así es que en el versículo 15 nos dice que si hiciese saber y pasar pregón, se le avisara a todos por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salir al monte y traer ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Es decir, Dios les había establecido que hicieran una enramada donde festejaran la fiesta de los tabernáculos. Mira, vamos aquí a Levíticos 23:33. Vamos a entender un poquito más estas fiestas que ya las hemos estado estudiando, si no mal no recuerdas, estudiamos la de los panes sin levadura, ¿sí? Pero vamos a recordar un poquito algunas de estas fiestas que establece el Señor. Levíticos 23:33, ¿sí? Sí. Dice Levíticos 23:33, Levíticos 23:33. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esa fue la parte que ellos encontraron. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, o sea, a mediados del mes, ¿sí? En el 15, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y el octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, y ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que vas a convocar santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, y holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de los regalos que den, de sus votos, porque tú y yo hacemos votos a Dios. Señor, yo te voy a bendecir siempre, voy a clamar a ti. Haces votos cuando tú quieres hacer un compromiso con Dios, ¿no? De servirle, y te voy a servir, Señor, de sus votos, dice aquí, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas. Ofrendas que voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. ¿Por qué le damos al Señor? Porque estamos agradecidos. Y Dios se agrada que tú le des, ¿sí? Ofrendas voluntarias que acostumbras dar al Señor. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, ¿sí?, haréis fiesta a Jehová por 7 días, ¿sí? El primer día será de reposo, y el octavo día sería también día de reposo. ¿En cuántos días el Señor ordenó la tierra? En 7 días. No la creó, la ordenó. Recuerda, en Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.
Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Quiere decir que primero Dios creó los cielos y la tierra. Después, cuando fue lanzado Satanás, ¿sí? Cuando fue lanzado Satanás al universo, fíjate que el otro día daba yo esa clase aquí a los maestros de obra. Les hacía una pregunta así. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién llegó primero aquí a la tierra? ¿Satanás o el hombre? Casi todos dijeron, pues el hombre, o sea, Satanás llegó después. Pues no. Satanás ya estaba aquí en la tierra. Por eso la tierra estaba desordenada y vacía. Y no nomás en la tierra, porque les platicaba yo que me acuerdo una vez que una persona yo tenía poco en el Señor y no pude contestarle, lo acepto ahorita. Me decía, dice, a ver, ¿por qué Dios mandó a la tierra a Satanás? ¿Por qué no lo mandó a otro planeta, habiendo en el universo tantos planetas? ¿Sí? ¿Por qué lo tenía que haber mandado aquí, no? Entonces yo sí dije, pues sí, tienes razón, no entiendo por qué aquí, pero cuando estudiamos la palabra de Dios, es decir, vemos que hay 3 cielos, ¿no? Hay 3 cielos. El primer cielo es donde tú estás habitando, donde es lo que tienes a tu vista, en este caso nosotros los mares, todos los bosques, todo lo que tenemos, todo lo que alcanzamos a ver con nuestros ojos, es el primer cielo. El segundo cielo es todo el universo, el cual no lo ves, pero está, ¿sí? Y el tercer cielo, que es al que se refiere la palabra de Dios, el tercer cielo es donde habita Dios. Entonces, donde habita Dios, Dios creó al ángel de luz, que ahora es Satanás, pero no lo creó como Satanás. Entonces este ángel de luz estaba allá en el tercer cielo. Y cuando pecó, cuando quiso ser como Dios, como todos lo sabemos, él ya no podía estar en el tercer cielo, porque Dios es santo. Por eso, mis hermanos, si nosotros no alcanzamos la santidad, no podremos ver a Dios, ni podemos estar allá en el tercer cielo, ¿sí? Mira, yo respeto mucho a algunas personas que han hecho unas películas y que dicen que son historias reales. Hay una historia de un niño que dice que estuvo en el cielo y que vio a sus abuelos y a estos y a aquellos. Y dices, pues no lo sé, le dije, no puedo, o sea, lo único que yo sé es que la persona que muere, el espíritu del hombre, si fue salvo, se va con el Señor. Y su alma duerme para que esté esperando la venida del Señor Jesucristo para poder recibir un cuerpo glorificado. Quiere decir que cuando venga el Señor Jesucristo, lo que se va a celebrar es el tribunal de Cristo, donde vamos a ser juzgados por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Entonces, todo aquel que se haya santificado, porque es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Él murió por su iglesia para santificarla, habiéndola lavado por medio de la palabra de Dios. Mira, ya que entramos ahí a ese tema, vamos aquí a Efesios 5, 25. Vamos aquí a Efesios 5, 25. Y si no es 25 será 24, pero ahí andamos en esos versículos. Efesios 5, Efesios 5, 25 dice: maridos, amar a vuestras mujeres, no estoy hablando del curso de matrimonios, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó el Señor por su iglesia? Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, por la palabra nos va santificando, ¿sí? Venga, dice, ya me quedé picada. Entonces, déjame, ahorita voy a seguir explicando esa parte.
Entonces, lo que nosotros vemos para santificarla, entonces nadie puede estar en el tercer cielo que no sea santo. Por consiguiente, cuando Satanás pecó, fue lanzado al universo. Fue lanzado al universo y todo el universo está, es decir, está en tinieblas. No solo la Tierra, no solo la Vía Láctea, no, sino también Andrómeda y todo lo demás, ¿sí? Toda la Tierra está. Por eso nos dice el mismo Señor Jesucristo, nos dice aquí en la armadura de Dios en Efesios 6, dice por Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra principados, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra las personas, no son ellos, sino contra principados, contra potestades, y todos son puros demonios, ¿sí? Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿En dónde? En las regiones celestes. Es decir, les decía yo a los muchachones aquí, a los que trabajan con nosotros, les decía, a ver, piensen esto, o sea, piensen en una cosa. Número uno, Satanás cuando pecó fue lanzado al universo y el universo quedó con tinieblas. Bueno, y Dios vino y ordenó la tierra y puso al hombre a que cuidar la tierra. Es decir, ¿qué fue lo que hizo cuando vemos Génesis? Dios vino a ordenar la tierra. Génesis 1:2 dice que la tierra estaba vacía, estaba desordenada, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas están sobre la faz del abismo. Entonces Dios pone al hombre a gobernar la tierra, ¿sí? Pero lo impresionante es cuando tú ves aquí en Romanos 8, mira, que cuando nosotros alcancemos el nivel que necesitamos llegar para poder estar en el cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Sí? Nosotros gobernaremos la creación de Dios. Toda la creación es todo el universo, porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces en Romanos 8 dice aquí, dice Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación, fíjate en tu Biblia, el anhelo ardiente ¿de qué? De la creación. ¿Cuál es la creación? El universo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Porque el anhelo ardiente de la creación es esperar o aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es esa manifestación? Cuando Dios termine, nuestro Señor Jesucristo termine la obra en nosotros, a la cual es nuestra esperanza de ser santos, porque Él nos está santificando, como dice en Efesios. Entonces podremos alcanzar esa corona y reinaremos con Él, ¿sí? Y la misma creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dice en el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, ¿sí? Porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Por quién? Pues porque el hombre se la regresó otra vez a Satanás, ¿no? No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Nuestro Señor tiene a la tierra puesta en esperanza. La misma creación está esperando la manifestación de los hijos. Entonces, regresando al planteamiento, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y después, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Quién la desordenó? Satanás la desordenó, pero fue lanzado al universo, porque él para allá en el cielo, en el tercer cielo, no había lugar para Satanás. No puede haber pecado allá, mis hermanos, ¿sí? Entonces
Lo que Dios quiere rescatar es su creación. Amén. Dios quiere rescatar su creación, como nos dice aquí en el libro de Efesios, que a mí se me hace tan interesante cuando Dios nos ha revelado estas cosas maravillosas. En el libro de Efesios 1 dice, en el 1:14 dice, 1:13, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, el compromiso, ¿sí?, de nuestra herencia hasta la redención, o sea, la recaptura de la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida? La tierra, mis hermanos, el universo. Amén. Hasta la redención, o sea, Dios va a volver a rescatar el universo. Amén. Gloria a Dios. Pero Él habita en el tercer cielo, donde no hay no hay materia, pero todo es santo. Todo es santo. Todo es santo. Y bueno, no sé por qué salió este tema, pero no me acuerdo quién, creo que Berkan preguntó, y espero que haya quedado un poco claro todo esto, o claro todo este tema tan impresionante que nos hace ver la grandeza de nuestro Dios, ¿sí? Y entonces, regresando aquí al libro de Nehemías, hallaron escrito donde Jehová había mandado que ellos habitaran en tabernáculos. Entonces estábamos leyendo nosotros ahorita esa instrucción, ¿sí?, de que el Señor había establecido en el libro de Levíticos 23:33, Levíticos 23, Levíticos, ya la tenía apartada, aquí sí, aquí está. Dice en el Levíticos 23:39, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, ¿sí? Fíjate, ¿por qué Dios manda en el séptimo mes esta fiesta? Dice que el Señor lo sacó de Egipto. Y en el momento que lo saca de Egipto, ¿qué día lo saca de Egipto? El día 14 del mes de Nisán. O sea, el mes 1 se llama Nisán en el hebreo, no es enero, recuerda que es marzo. Dice, entonces dice, el primer punto, Dios saca a su pueblo de Egipto en el día 14 del mes de Nisán, ¿sí? Y una vez que ellos salen de Egipto, tienen que celebrar la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? ¿Por qué tienen que comer pan sin levadura durante 7 días? Porque lo que está diciendo Dios ahí, nos está enseñando que una vez que tú llegas a Cristo, porque tú naciste también, tú naciste de nuevo el día 14 del mes de Nisán, porque fuiste con Él juntamente a la cruz, como dice Romanos 6. Tú fuiste también juntamente con Él. Yo, como una vez predicamos, muchos decimos, oye, ¿cuándo naciste de nuevo? Yo digo, yo el 25 de enero. Otros dicen, yo por ahí del mes de junio. Otros ya no se acuerdan. Otros dicen, por ahí de septiembre. Pero todos nacimos espiritualmente, porque para Dios el tiempo, para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día, ¿sí? Entonces tú y yo nacimos el día 14 del mes de Nisán, y lo que tuvimos que hacer y lo que nos instruye Dios en el momento que naces de nuevo es estar comiendo el pan. ¿Cuál es el pan que nosotros tenemos que comer? Es la palabra de Dios, es Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, el que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces, pero dice, cómelo sin levadura.
tienes que comerlo, dijo el Señor, cómelo sin levadura, porque si lo comes con levadura te vas a desviar. Fíjate el simbolismo de las cosas que iban a suceder. Número 1, naces el día 14 del mes de Nisan, y a partir del día 15 tienes que comer 7 días, tienes que comer pan sin levadura. Es decir, tienes que estar comiendo pan sin levadura. ¿Me entiendes? O sea, la palabra de Dios no adulterada. Amén. Entonces, después cuando Dios dice aquí, mira, dice aquí de esta fiesta, porque cuando Dios los lleva a la tierra prometida, les dice, ahora del fruto de tu tierra, que yo soy el que me estoy encargando, que esa tierra te dé fruto, mi hermano, ¿sí? O sea, ¿quién es el que se encarga de que tú tengas bendición de Dios? ¿Quién es el que se encarga de que tu negocio prospere? ¿Quién es el que se encarga de que tú tengas ventas? ¿Quién es el que se encarga de que tu familia esté unida? ¿Quién es el que se encarga de que seas prosperado en todas las cosas? ¿Quién es el que te pone por cabeza y no por cola? Entonces es el momento que tú es cuando recoges el fruto, ¿sí? Y entonces dice aquí en el versículo 39, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, o sea, lo que Dios te dio, ¿quién te da tu provisión? ¿Quién te da el pan de cada día? Es nuestro Dios. Esa parte nos lleva a veces tiempo poderlo entender y nos estamos afanando por el trabajo y andamos ahí sufriendo y que no va a salir y que no me van a dar ese contrato y me quedé sin esto. Mira, tú déjate llevar por Dios. El Señor nunca te va a dejar. Nunca estés con el deseo de hacerte rico. Eso se llama... Ese pecado de codicia no debe estar en ti. Tú debes de trabajar porque Dios te puso a labrar la tierra. Dios te puso a labrar la tierra, pero Él no te va a dar de comer de lo que tú labraste. Él te va a enviar y va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendiciones hasta que sobren y abunden. Tú y yo no tenemos que trabajar en la maldición, mi hermano. ¿Sí? Aquí qué importante, no sé por qué el Señor nos está llevando a todos estos temas, pero algún motivo tendrá nuestro Padre Celestial en nuestro Señor Jesucristo para edificarnos el día de hoy en esto. Piensa en una cosa. El Señor dijo que el hombre debía trabajar la tierra, sí. Cuando Dios lo creó al hombre, ¿sí? Primero le dijo, de todo árbol del huerto vas a poder comer. Mira, vamos aquí a Génesis 2, ¿sí? Y a lo mejor le estamos avanzando hoy poquito a Nehemías, pero Nehemías nos está ayudando a entender, a ir a estos versículos. Amén. Aquí en el libro de Génesis 2, ¿sí? Dice, Génesis 2, dice, déjame leer, ¿sí? Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, dice, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Quién se encargó de que ponerle la comida al hombre para que pudiera comer? Dios. Nada tuvo que ver su trabajo. ¿Sí? Dice, y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, Señor, ¿y por qué pusiste el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Sí? Si sabemos que ese es el que donde gobierna Satanás, pues el Señor dice, pues es que no hay lugar para él. O sea, yo lo crié. No puede estar conmigo en el tercer cielo. Tiene que estar aquí. Así es que más bien gobiérnalo. Gobierna Satanás, ¿no? Y dice aquí en el versículo 10, y salía de Edén un río para regar el huerto, y allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este era el que rodea toda la tierra de Ávila
donde hay oro. ¿Quién puso ese río donde hay oro? Dios. Y el oro de aquella tierra es bueno. Y ahí también hay berilio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Mira, yo el otro día, hace mucho tiempo, estaba leyendo unos estudios relacionados con qué significa cada río. Hay uno donde que significa que tienes que estar sobre todas las cosas, siempre gobernando, ¿sí? Pero aquí vemos el oro, donde había oro, y era muy buen oro que había, ¿sí? El oro de aquella tierra era bueno, ¿sí? Y dice, y el nombre del tercer río era Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto el río de Éufrates, ¿sí? Y tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. A ver, ¿para que lo qué? Lo labrara, o sea, que sí trabajara. Pero si Dios ya había creado los árboles para comer. Amén. Dios ya había creado todos los árboles para comer, buenos a la vista y agradables para comer. Dios ya le había puesto un río con oro. Ya le había puesto otros 3 ríos que tienen un significado que un día, a ver, nos dé bueno, sí nos va a dar tiempo, porque tenemos que seguirnos discipulando. Vamos a estudiar los 4 ríos que nacen en Edén. Entonces, Dios sí puso al hombre a trabajar, pero no le dijo, para que puedas comer de estos árboles tienes que trabajar, ¿no? Le dijo, estos árboles son para que los veas, ¿no? Son buenos para comer, pero tú no vas a comer de lo que vas a labrar. No, Dios le puso todo lo necesario al hombre. Sí lo puso a labrar la tierra, pero no era una condición, ¿sí? Y entonces dice aquí que lo labrara y lo guardase. Y en el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto vas a poder comer. O sea, no te preocupes. No puedes decir, ay, ojalá me vaya bien este día, ¿no? Yo tengo que trabajar. Eso es un mandamiento de Dios. Yo tengo que labrar la tierra, ¿sí? Y la tengo que cuidar. Pero no tiene que ver con mi provisión, porque Dios ya me puso en el Edén y me dijo, de todo árbol del huerto puedes comer. Amén. De todo árbol del huerto puedes comer, ¿sí? Y entonces, ahí le aclara, pero donde está Satanás, no vayas a comer de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas, se te va a inyectar y va a terminar contigo, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios puso a Satanás aquí en la tierra? Pues lo puso en todo el universo. Donde no hay lugar para él es en el tercer cielo, ¿sí? Y entonces ya vemos toda la historia que viene. Y en la maldición, ¿sí? ¿Sí? En Génesis 3:17, cuando viene la maldición, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no obedeciste a Dios, ¿sí? ¿Por qué puede decir? Por andar obedeciendo a un amigo, por andar obedeciendo al banco, por andar obedeciendo a un montón de gentes y creer en ellos, ¿sí? Lo único que te va a tocar es que con el sudor de tu frente vas a poder ganar el dinero. Tú lo que tienes que es obedecer a Dios, ¿sí? Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, pues es que era la única que había, ¿no? Y no tenía que obedecerla a ella. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y sabes lo que te va a producir ahora, te va a producir espinos y cardos te va a producir y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Con el sudor de tu rostro vas a comer el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo te volverás, ¿sí? Y entonces aquí es cuando los cristianos andamos ahí equivocadamente. Gloria a Dios que ya tenemos esa revelación, y si estás ahí tienes que cambiar tu manera de pensar.
Tú labras la tierra porque es un mandamiento, porque cuando Dios te rescató en Cristo, te ha regresado al jardín del Edén, donde puedes comer de todo árbol del huerto. Es decir, tú tienes que trabajar, tienes que labrar la tierra y Dios se va a encargar de tu provisión, pero no depende de tu trabajo, dependes de Dios. Amén. Tú dependes de Dios. Y entonces aquí es cuando vemos cuando el hombre y el cristiano que no le cae el 20 sigue trabajando con el sudor de su frente y la tierra le sigue produciendo caros, todo es porque anda obedeciendo, ¿sí? No solamente a la voz de su mujer, anda obedeciendo a los bancos, anda obedeciendo, se anda juntando con los malos, anda haciendo negocios equivocados, o sea, está haciendo lo contrario y entonces la tierra te va a producir cardos, te va a producir todo lo malo, ¿sí? ¿Sí? Dice, ¿dónde dice te va a producir espinos y cardos, ¿sí? Tú tienes que entender que Dios ya te regresó al jardín del Edén, porque en el jardín del Edén sí tenía el hombre que labrar la tierra, pero no dependía de labrar la tierra para poder comer, porque primero le dijo, de todo árbol del huerto tú vas a poder comer. Y aquí lo que nosotros vemos en el libro de Nehemías cuando dice, o más bien cuando el Señor estableció que le dijo al pueblo en el libro de Levíticos 23, en el libro de Levíticos 23, Dios le establece al pueblo, a los 15 días del mes séptimo, me harás una fiesta por todo el fruto que te he dado de comer, ¿sí? Levíticos, déjame aquí buscarlo, Levíticos 23. Ay, 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 ay. Le puse un separador y el separador ni ayuda mucho, ¿no? ¿Sí? Le dijo en Levíticos 23:39, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, ¿eh? O sea, yo tengo que recoger el fruto de la tierra, porque Dios me la puso a labrar. Y me vas a hacer fiesta porque nunca te faltó nada. Y me vas a hacer fiesta porque todo te lo he dado yo a ti. Así le dijo al hombre, tú no tienes por qué estar ahí. Yo te puse todo buen árbol y bueno para comer. Ahí está. Claro que tienes que trabajar. Claro que tienes que trabajar. O sea, eso es un mandamiento. 6 días trabajarás y un día descansarás. ¿Sí? Les digo yo aquí a los maestros, ellos son buenos para faltar el lunes. Le digo, todos ustedes son bien saluneros, ¿no? ¿Cómo les encanta faltar en los lunes, no? Y hay otros que no nada más el lunes, también se avientan el martes o que el jueves, y siempre hay peros, ¿no? Y dice la palabra de Dios, prepárate, porque si eres flojo, te va a venir la ruina. Vas a estar en pobreza. Dios te dijo que trabajaras 6 días. Ahora, tú estás cumpliendo con Dios, trabajando 6 días. ¿Eh? Y durante esos 6 días, Dios se encarga de todo. Lo más importante es que tienes que estar obedeciendo a Dios en todo. En todo. Para Dios no hay en este sí y en este no. Tú obedece a Dios en todo y Dios se encarga de tu provisión, de tu sanidad, de protegerte, de guardarte. Y aquí lo que vemos, que Dios le dice, cuando levantes el fruto de la tierra, que yo te envié. Porque no tienes por qué labrarlo con el sudor de tu frente. Yo soy el que me encargo que tu tierra produzca. Amén. Es el que se encarga de que tus negocios prosperen. Es el que se encarga de que todo funcione cuando estás obedeciendo a Dios en todo, ¿sí? Y entonces me vas a hacer fiesta por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso,
¿sí? Ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. O sea, cuando tú levantas lo que labraste, ¿por qué le tienes que hacer fiesta a Dios? Porque Él fue el que te lo envió. Él se encargó de que tú prosperaras al 100%. Si tú estás obedeciendo, Dios se encarga de que todo prospere. ¿Sí? Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche, y va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, y da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prospera. Aleluya. ¿Quieres saber dónde está eso? Todos lo saben. Salmo 1. Amén. Ahí está la fórmula. Entonces Dios les dice, en el 7º mes, cuando recojas el fruto que yo te envié, y que tú lo vas a recoger, y va a ser muy prosperado tu fruto si tú te portas bien y pones por obra mi palabra, ¿sí? Y entonces vas a hacer ese día y me vas a hacer una fiesta, ¿sí? Y dice, y en el versículo 41 de Levíticos dice, y les haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes 7º lo haréis. Versículo 42, en tabernáculos habitaréis 7 días. Fíjate, en tu casa estaban muy cómodos, pero levantaban el fruto, y Dios había dicho, ahora ahí en tu jardincito, vente, tráete las ramas ahí en tu patio y te vas a dormir ahí. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan, ¿para qué quieres que haga? Decir, a ver, Señor, que me vuelva yo a salir a dormir en una tienda de campaña. ¿Por qué lo quieres que yo lo haga, Señor? Dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. O sea, nunca te olvides de que Dios te sacó de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y vas a recordar que ellos fueron llevados al desierto y en unos tabernáculos los hizo habitar. Y así habló Moisés a todo el pueblo. Y así están las fiestas que Dios instituye en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 16:13. Mira, nada más ya con esto termino. No, yo creo que ya lo leemos el próximo lunes. O sea, mi hermano, tú y yo tenemos que saber que todas estas fiestas que Dios instituyó, ese de los panes sin levadura, a mí me encanta, porque tú y yo nacimos en el día 14 del mes de Nisan, y durante 7 días el Señor te establece que estás comiendo panes sin levadura, comiendo la palabra de Dios sin levadura. Y hay un gran misterio con lo de los 7 días, porque si un día para Dios son 1000 años, y 1000 años es un día, cuando dice 7 días, estás hablando de 7000 años, ¿no? 7000 años, de los cuales hemos pasado del Señor Jesucristo para acá 2021, y como 3500 años desde que Dios creó al hombre, estamos hablando de un total de 5500 millones de años, ¿no? Quiere decir que cuando lleguen esos 7000 millones de años, ¿sí? Entonces, estamos en 2000 años, pero en 3500, no millones. Discúlpame, me equivoqué con el número. Si para Dios un día, ¿cuántos son? 1000 años, ¿no? Ah, sí, estamos bien. Entonces estamos como en el día 5, ¿no? Pero en fin, no quiero que nos metamos ahorita en ese tema, porque está bien interesante también. Pero mi hermano, lo que te quiero decir,
obedece a Dios. Él es grande y maravilloso. Qué bueno que te sentaste a comer pan sin levadura. Y si algo lleva de levadura, pídele al Espíritu de Dios que no permita que la levadura contamine tu corazón. Llénate del pan sin levadura. El Espíritu de Dios es quien nos habla. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios que te sacó con mano poderosa. Y también tenemos que recordar que Dios nos sacó con mano poderosa de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Allí nos llevó el Señor. Y tú y yo tienes que hacer fiesta todos los días al Señor por la vida abundante que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y dale gracias, dale gracias. Padre, te damos gracias por la palabra que hemos recibido el día de hoy. Gracias, Señor, por mostrarnos los misterios del reino. Gracias, Señor, porque a nosotros nos es dado conocer los misterios del reino, porque creemos y te amamos, porque esta palabra nos las das a todos los que te amamos, Señor, y te amamos porque tú nos amaste primero, Señor, y porque nos has bendecido, y porque te amamos porque hemos visto tu mano poderosa sobre nuestras vidas, Padre. Por eso te amamos, Señor, porque has sido bueno y nosotros hemos sido duros y hemos sido necios, Señor, pero por tu misericordia estamos delante de ti, Padre. Te damos gracias, mi Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué gusto, mis hermanos. A Cristo sea toda la gloria. Sigamos creciendo, llenándonos de la palabra de Dios. Les mando un abrazote a todos les mando un abrazote. En el nombre de Jesús los amo y esperamos ya muy pronto poderlos abrazar. Ahorita el Señor dice, guárdate un poquito más. Ve ahí a tu aposento y guárdate un poquito más de tiempo hasta que pase toda la indignación. Amén. Gracias, así estamos esperando que pase toda la indignación y el Señor nos regrese a que estemos todos juntos como Él lo va a hacer por nosotros porque nos ama. Amén. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bye.